esas condiciones? ¿Quién me dice? Este conjunto tiene que ser un subconjunto de B. Esa sería la primera. La segunda es que este conjunto sea no vacío. Y Ujú. luego se tiene que verificar que la suma sea cerrada. Y también se tiene que verificar lo del producto con una escalar. Claro. Cuando nosotros tenemos un espacio vectorial, tenemos un conjunto, que en este caso es R2, y tenemos dos leyes definidas. La suma, que es dentro del espacio de este conjunto, o sea que sumamos dos elementos de R2 en este caso, y se obtiene un otro elemento de R2, y una otra ley, que es una ley de composición externa, que le llamamos producto por escalar, que al multiplicar un escalar con un vector, lo que se obtiene es un vector del mismo conjunto, ¿sí? Eso son las leyes. Cuando nosotros vemos lo de subespacio vectorial, en realidad un subespacio vectorial lo va a hacer, digamos un subconjunto, va a ser subespacio vectorial de un espacio vectorial, si solo si en sí mismo es un espacio vectorial. O sea que tiene que cumplir todos los axiomas que les he dicho recién, que son del ejercicio 1. ¿Cuáles son esos axiomas? Que con la suma sea un grupo abeliano. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Nombremos así las cosas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra cosa son los axiomas de espacio vectorial? Que B con la suma sea grupo abeliano engloba varias cosas. Es que la suma sea ley de composición interna, que es lo que les he dicho, sumamos dos vectores y se obtiene otro, que sea asociativa esa suma, que la suma sea conmutativa, que la suma tenga elemento neutro, que para eso está el vector nulo, que cada elemento, o sea, cada vector tenga un opuesto, ¿sí? Y los otros axiomas son que tenemos una ley de composición externa, que les he dicho que es el producto por escalar, que ese producto se puede distribuir respecto a la suma de vectores y que la suma de escalares la puedo distribuir también con el producto por un vector, ¿sí? Otra cosa es que hay una asociatividad mixta tomando dos escalares y un vector. Es lo mismo que multipliquemos primero los escalares y luego ese escalar final por un vector, a que hagamos primero un escalar con el vector y luego el otro con ese resultado. Y el último es que hay un elemento distinguido escalar, que lo representamos con el 1, que es la unidad, o sea que si yo hago 1 por cualquier vector se obtiene el mismo vector. Esos son. Entonces todo esto también debería de verificar el conjunto S para hacer un subespacio vectorial. Pero hay una proposición que nos habla de las condiciones necesarias y suficientes que debe cumplir un, un conjunto para que sea subespacio vectorial de un espacio vectorial B. Esas condiciones necesarias y suficientes son dos, ¿sí? Pero, ¿cuáles son? Que sea cerrado para la suma, como ha dicho el compañero, y que sea cerrado para el escalar por producto de escalar por vector. Pero tenemos unas hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Que este conjunto sea no vacío y que sea un subconjunto del espacio vectorial. Entonces, en total son 4 las condiciones que hay que verificar, ¿sí? Primero, como
mencionado el compañero que ese sea un subconjunto, perdón, de R2, en este caso, de B, ¿sí? Voy a poner B porque le he llamado B aquí. Esto se cumple. S está incluido en B. Entonces, S está incluido en B. Y bueno, vamos a ver la definición de S. Aquí nos dice, S está formado por pares ordenados de R2. Entonces, que cumplen una condición. Entonces, S está incluido en B, S está incluido en R2, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, por definición de S, porque así está definido S. 2. S es distinto de vacío. ¿Existe alguien en este conjunto que X al cuadrado y Y al cuadrado sea igual a menos 1? ¿Hay números reales que cumplan que si lo elevo al No, cuadrado profe. me da menos 1? No. No existe. No, mejor lo pongo con simbólicamente. No existe ningún par ordenado XY en R2 que cumpla esto. ¿Sí? ¿Quién cumple? Y al cuadrado da menos 1. Y el número I, o sea, es un número complejo, no es un número real. Entonces, como no se cumple esta, ya no sigo con lo otro. Luego, S no es un subespacio vectorial de R2. ¿Se entiende, chicos? sí. Vamos a ver otro que sí sea. Ahí me fijo que hay. Por ejemplo, el 2. Y no me acuerdo si está hecho eso. Veamos el B. 2. Sí. Sí, profe. ¿Quién, por ejemplo? Hay más de uno en realidad. Está, por ejemplo, me dice X sí o sí tiene que ser 0, entonces tengo que poner 0.
Pero Y tiene que ser 4Z, o sea que si yo pongo 1 aquí, Y, ¿quién va a ser? 4, porque Z es 1, entonces 4 por 1, 4. ¿Quién más? 0, si pongo 8, menos 2. 1 aquí, va a ser menos 4. Si pongo 0, 8, 2, muy bien, 2 por 4 me da 8. Todos 10. estos pertenecen, ya sí hay un montón, ¿sí? Hay un montón. En particular, el vector nulo también pertenece a ese. ¿Por qué? Porque X es 0 y si Z es 0, Y también va a ser 0, ¿sí? Porque 0 por 4 es 0. Entonces, todo esto pertenece. Entonces, sí es distinto de vacío, ¿sí? A mí en realidad el que me importa es ese, el vector nulo. ¿Por qué? Porque si el vector nulo no está en ese, o la condición 3 o la 4 se me va a caer. Una de las dos se va a caer seguro. ¿Por qué? Porque yo les he nombrado hace rato las condiciones, o sea, los axiomas que tienen que verificar para que sea un espacio vectorial. Y era de que con la suma sea grupo abeliano. Y una de las condiciones dentro para que sea grupo abeliano es que tenga elemento neutro, o sea, que tenga vector nulo. ¿Estamos? Ustedes, a esta condición 2, la pueden probar encontrando cualquiera, ¿sí? Pero si somos un poco pícaros o inteligentes, vamos a buscar al vector nulo, porque si el vector nulo no está, todo lo otro se cae. O sea, no necesariamente las dos condiciones que siguen, sino al menos una, y si se cae una, ya no sería un espacio vectorial, ¿sí? Un subespacio vectorial. ¿Está claro eso? ¿De por qué buscamos al vector nulo? Sí, Sí, profe. profe. La otra es tomar dos vectores de el conjunto S y ver qué pasa cuando los sumamos, ¿sí? Los vectores de S, si se fijan aquí, dice X es 0 y Y es 4Z. Entonces yo voy a poner 0 aquí porque me dice que X es 0. Y Y es 4Z. ¿Estamos? Y otro vector de aquí, del mismo conjunto, también tiene que tener 0 como primer componente. Y la otra, no, o sea, no va a ser necesariamente la misma, pero sí tiene que cumplir la misma condición. Si este es Z', aquí tiene que estar 4Z', ¿sí? ¿Claro eso? ¿Cómo los construyo? Chicos, Sí, profe. una vez que tenemos dos, ¿qué cosa? Es que no necesariamente tienen que ser los mismos vectores. Yo no tengo que tomar siempre dos vectores iguales y sumarlos. Tiene que ser otro vector. Si quieren le pueden poner otra letra, pero ponen Z1, Z1 y Z2, Z2, o ponen Z y Z'. ¿Me entienden? Porque si yo les llamo de la misma forma, o sea, estoy tomando dos veces el mismo vector. Y son vectores representativos, no necesariamente iguales. ¿Me entienden? Bueno, una vez que está esto, hay que ver, nos tenemos que preguntar qué pasa con la suma de estos vectores. Esta suma pertenece a ese. Y bueno, vamos a hacer la cuenta, vamos a sumarlos. Eso es lo que significa que se ha cerrado para la suma. Tomamos dos elementos de ese, sumamos y vemos si cae dentro de nuevo de ese. Sumamos. ¿Cómo se suman dos vectores de R3?
Se suman las componentes respectivas, o sea, 0 más 0, yo voy a poner todo aquí, 4z1 más 4z2, coma, z1 más z2, ¿sí? Pero 0 más 0 es 0, 4z1 más 4z2, yo puedo sacar factor común 4, me queda z1 más z2, ¿sí? Y coma z1 más z2. Ahora, este vector que hemos obtenido de sumar los dos anteriores, ¿es un vector de S? ¿Cumple las condiciones de S? Sí, profe. ¿Por qué? Porque la segunda componente es 4 veces la tercera. Exacto. Cumple la condición. Aquí me dice, aquí, la primera es 0 y la segunda es 4 veces la tercera. La primera es 0, la segunda, que es esta, la segunda es 4 veces la tercera. ¿Sí? Aquí tengo, si esto, por decirles, le llamo X, aquí tengo 4X. ¿Sí? Bueno, la X no me gusta, lo podemos poner A. ¿Sí? Aquí sería 0, 4A, ¿sí? Entonces sí cumple con la condición de que tienen que cumplir los vectores de S. Entonces verifica eso. Es cerrado para el producto, para la suma de vectores. La última, tenemos que tomar un vector, perdón, un escalar del cuerpo, el cuerpo eran los reales, ¿sí? Y tomar un vector de S. Los vectores de S ya hemos dicho que tienen la forma 4, 0, 4z y z, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué pasa si multiplicamos a este escalar por ese vector. Eso es lo que nos preguntamos. Y bueno, hay que hacer la cuenta. Alfa por 0, 4zz, ¿a qué es igual? ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector? El escalar por componente. Exacto. El escalar por cada una de las componentes. O sea, alfa por 0, alfa por 4z, alfa por z. Ahora, alfa por 0 es 0. Y aquí lo puedo acomodar a la segunda componente. Puedo, como todos son escalares, y el producto de escalares, o sea, en R, es conmutativo, lo puedo poner como 4 alfa por z, alfa z. Ahora, este vector está en S, Sí, profe. sí, porque lo mismo, cumple la condición. La primera es 0 y la segunda es 4 veces la tercera. Entonces, pertenece a S. Luego, por lo que hemos visto en 1, en 2, en 3 y en 4, S es un subespacio vectorial de B. ¿Les ha quedado alguna duda?
Bueno, chicos, ¿les ha quedado duda? Seguimos con otro. No, ¿qué más? El C, profe, A ver, ese está resuelto. Mi duda es si, porque la justificación es que el raíz de X no siempre va a ser un número racional. claro, porque, Y por yo ejemplo, pregunta, ajá, ¿cuál es y, tu duda? y yo preguntaba que si la justificación también podría ser que X también podría ser un número negativo y esa raíz no existe. Claro, también hay distintas, o sea, eh, distintas formas de que no es un subespacio vectorial. Hay distintos casos de vectores que no cumplen con esa condición. Porque los números negativos, como vos dices, sí son números racionales, o sea, que pertenecen a Q, pero su raíz no pertenece a Q, ¿sí? No existe. O sea, no existe dentro de los reales, menos de los racionales, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué otro ejercicio, chicos? El H, profe, ¿No? Bueno, tienen B es el conjunto de las matrices reales de orden n, por eso dice n por n, ¿sí? Los escalares, cuando hagamos el producto de escalar por vector, tienen que ser de R, este es el R que está aquí abajo, y dice, S son las matrices de B, o sea, son elementos de B, matrices de orden n, tal que A es antisimétrica. S está incluido en B.
Sí, por la definición, ¿no? Sí, por definición. Ahí dice, son elementos de B. Y B son las matrices de orden E. 2. S es distinto de vacío. ¿Te acuerdas que buscábamos al vector nulo? O sea, la matriz nula pertenece a S. La matriz nula de orden N es antisimétrica. De orden N sería 0, 0, punto suspensivo, 0. Cero, cero, punto suspensivo, 0. ¿Sí? Esta es antisimétrica. Yo decía que sí es simétrica porque es simétrica. Para Porque que sea cumple, ¿que no? antisimétrica, ¿qué tiene que cumplir? Que para todo A sub I J, ¿sí? ¿Qué se tiene que verificar? Que A sub I J es igual a menos A sub J I. ¿Y eso pasa? Sí, porque 0 es el opuesto de 0 para todos. O sea, porque A sub I J en realidad es 0 en este caso. ¿Sí? Para todo IJ. Entonces, en particular para JI, cambiado de signo es lo mismo. Porque es la matriz nula es tanto simétrica como antisimétrica. ¿Estamos? Entonces, sí. La otra. Si tomamos dos matrices, sean A y B en S. Tengo que ver si A más B está en S. ¿Está en S? Si sumamos dos matrices antisimétricas, ¿será antisimétrica? A pertenece a S, entonces los A sub IJ, lo acabamos de decir, es igual a J, a menos a JI, ¿sí? Y como B pertenece a S, con los B sub IJ es lo mismo que menos B sub JI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si sumamos A sub IJ más B sub IJ? Porque así se suman las matrices, ¿verdad? Los elementos respectivos, o sea, el que está en la fila I y en la columna J lo tengo que sumar con el de la fila I y la columna J de la otra matriz. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese caso no va a quedar, profe, sería el signo menos y adentro sumado los A y J más los B y J. Claro, o sea, aquí yo lo único que he hecho ha sido reemplazar A sub IJ es menos JI y B sub IJ es menos JI. Entonces, saco factor común menos 1, ¿sí? No lo pongo, pero es el menos 1. Y me queda AJI menos B, ya, perdón, más Más. JI. Y ahora, A más B está en S. Y Sí. sí, porque el que está en la posición IJ es el opuesto del que está en la posición JI. ¿Sí? Luego, A más B sí pertenece a S. Lo mismo con el producto de escalar por el vector, sea alfa en los reales y sea una matriz antisimétrica, ¿sí? Hay que ver si el producto de alfa por A pertenece a S. Bueno, ya hemos dicho, También como va a A es, cumplir,
Exacto, como A está en S, A sub I J es lo mismo que menos AJI. Si lo multiplico por alfa en ambos miembros, me queda alfa por A sub IJ es lo mismo que alfa por menos AJI. Pero esto es lo mismo que menos alfa AJI. El elemento que está en la posición IJ es el opuesto del que está en la posición JI. Luego, alfa por A sí pertenece a S. Y finalmente, por lo visto en 1, 2, 3 y 4, ese es un subespacio vectorial de B. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo? O sea, ahora hemos hecho con matrices, ¿sí? Pero ahí vemos la S. Aquí no hacía falta escribirlo. O sea, esto es lo más sencillo. Si ustedes entienden esto, es el camino más corto. Lo más largo que sería haber llamado a la matriz A12, A22, A2N. Aquí es el A21. Ay, perdón. ¿Por qué empezó con el 1, 2? A11, A11, A12, A1N, ¿sí? Pero aquí abajo, que es 21, no tendría que ir el 21, sino ¿quién? El menos A12, ¿sí? Es el opuesto del que está ahí abajo. Y así con todo, y bueno, después lo ponen para B, y suman y lo hacen uno a uno. ¿Estamos? A ver, el F me has dicho. Sí. Es lo mismo, pero ese no va a ser un subespacio vectorial. Ya les muestro por qué y les explico el motivo. O sea, vamos a ver efectivamente que no es un espacio vectorial y les voy a hacer notar el por qué. F. No quiere decir que todos los conjuntos que estén en matrices, ¿sí? No van a ser espacios vectoriales. Este en particular no lo es. Que A es igual a ¿no? Hay que verificar las condiciones. La primera, S está incluido en B. S, ¿son matrices de orden 2 reales? Sí, Sí. Por definición de B. 2. S es distinto de vacío. En particular, la matriz nula pertenece a S. 0, 0, 0, 0. ¿Pertenece a S? ¿Sí o no?
C igual a D. A, B, C, D. C es igual a D. Estos dos sí cumplen. Pero A es 1 más B o no. No, profe. No, esta No. no pertenece a S. Entonces, luego, ese no es un subespacio vectorial de B. ¿Por qué me doy cuenta de mirándolo nomás? Porque aquí me aparece una constante suelta, sin multiplicar a ninguna variable. ¿Sí? Está el 1. ¿Sí? Volviendo a lo que yo les había dicho hace rato, que aquí podríamos haber buscado cualquier vector que esté en S y seguir con las otras condiciones. Vamos a ver dónde nos chocaba. Por ejemplo, C y D son iguales. Yo podría haber puesto 0, son iguales. Si B es 0, para que esté en S, A tiene que ser 1, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, Sí, profe. Bueno. Este pertenece a S. Bueno, supongamos que no nos hemos dado cuenta que esto no pasaba, ¿sí? Supongamos que esto no lo hemos hecho. Seguimos, decimos pertenece a S, o sea, es distinto de vacío. Vamos a ver la tercera condición. Tomamos dos matrices que están en S. A es 1 más B. B y C es igual a D, o sea que puedo poner D y D o C y C, como sea. Y sea otro, le voy a poner 1 más B', B', D' y D', ¿sí? Pertenecientes a S. Vamos a sumarlos, porque eso es lo que queremos ver. Y ahí el ¿Sí? problema va a ser que ahí va a aparecer un 2. Exacto. 1 más B, B, D más 1 más B', D'. Lo sumamos y como ha dicho el compañero aparece un 2 porque se suman las componentes respectivas. 1 más B más 1 más B', me parece. 2 más B más B'. B más B', D más D', D más D'. Y esto no está en S porque si bien C, o sea, la que está aquí es la misma que esta, pero lo que sería A no es 1 más lo que es B, ¿sí? Sino es 2 más S, que no es lo mismo. Aquí quiero poner no pertenece. Entonces, salta de nuevo que ese no es un subespacio vectorial de B.
Lo que ustedes hayan visto, chicos. ¿Qué ejercicio vemos entonces? ¿Sí? ¿Alguno en particular? Bueno. Es un sistema de ecuaciones lineales, hay que resolverlo, ¿sí? Hay que encontrar el conjunto solución. Antes que eso, quiero copiar el otro, alguno de los homogéneos. Para que después charlemos. Este era el C. Bueno, vamos a resolver el C nosotros, ¿sí? Esto queda aparte. Bueno, vamos a resolver con lo que quieran ustedes. Puede ser Gauss-Jordan o eliminación gaussiana. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a hacer Gauss-Jordan. Tenemos el 1, hay que hacer 0 abajo. Entonces a la fila 2 le voy a sumar 3, el opuesto de menos 3, multiplicado por la fila 1, que es donde tenemos el 1 pivote. Entonces aquí queda 0, 3 por menos 2 es menos 6, más 6, 0. 3 por 3, 9, menos 9, 0. No se puede hacer más nada, hay que evaluar los rangos. Rango de A, ¿cuánto es? Uno, El rango de A es 1, muy bien. Y el rango de la ampliada también es 1. Como son iguales, es un sistema compatible. El número de incógnitas, ¿cuánto es? 2. Como n es mayor que el rango, entonces un sistema compatible indeterminado. El sistema equivalente lo sacamos de aquí y nos dice x menos 2y igual a 3. ¿Sí? Una sola ecuación. Despejamos x igual a 3 más 2y. Entonces, el conjunto solución, ¿quiénes son? Son los xy de R2 por 1, tal que x es igual
a lo que está ahí, 3 más 2y. Y bueno, el ejercicio nos decía ver si el S, el conjunto que hemos encontrado nosotros, el conjunto solución, es un subespacio vectorial de R2 por 1. Vamos a llamarle B a R2 por 1 y vamos a ver si S es un subespacio vectorial de B. Con lo que hemos hablado en el ejercicio anterior, que aparecía este 1 aquí, este espacio, este conjunto solución S, ¿va a ser un subespacio vectorial de B? No, No, porque aparece una constante. Pero suponiendo que no nos hemos dado cuenta todavía, hacemos S está incluido en B. Sí, por definición de S. 2. S es distinto de vacío. En particular, el vector nulo de R2 por 1 pertenece a S. Y no. Porque ahí dice X es igual a 3 más 2Y. Si Y es 0, X tiene que ser 3, ¿sí? Este sí pertenece a ese, pero el vector nulo no. Luego, S no es un subespacio vectorial de B. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿qué me dicen del sistema este que he dejado aquí separado, que es el homogéneo? ¿El conjunto solución va a ser un subespacio vectorial de R2 por 1? Sí que no por la solución trivial sería. No por la solución trivial, sino porque, por empezar, todo conjunto, sistema homogéneo es compatible, determinado o indeterminado, pero es compatible, ¿sí? En caso de que sea compatible determinado, o sea que solamente el vector nulo esté, es fácil porque tengo un solo elemento. Yo veo S con el vector nulo solamente. S está incluido en R2 por 1 y sí, porque el vector nulo de R2 por 1 es un vector de R2 por 1. Si la otra pregunta, ¿S es distinto de vacío? Y sí, el vector nulo está, estoy diciendo que está formado solamente por el vector nulo. La tercera, tomo dos elementos de S y los sumo. El único elemento que está es el vector nulo. Si lo sumo con otro que está en S, lo tengo que sumar sí o sí con el vector nulo. O sea, sumo dos veces el vector nulo. ¿Qué obtengo de resultado? El vector nulo y vuelvo a caer en S, porque está solamente formado por ese vector. Y si hago el producto de un escalar por el vector nulo, obtengo de nuevo el vector nulo. Entonces cumple con todo en caso de que sea un sistema compatible determinado. Y si fuera indeterminado, ¿sí? Vamos a obtener una condición, obviamente. S va a ser los XY que están en R2 por 1, tal que X cumple con una condición. Pero esa condición que cumple nunca va a tener una constante así, como el 3, 2, un número entero, o sea, no un número entero, sino un número racional o real distinto de 0. Siempre ese número va a ser 0. ¿Y por qué? O sea, 0 más algo, ¿entienden? Nunca va a aparecer algo que sea distinto de 0. Porque si nosotros miramos la columna de términos independientes, es todo 0, entonces no aparecen el vector B, que es la columna de términos independientes, todo 0 y no vamos a obtener esas constantes. Entonces va a ser un subespacio vectorial también en el caso de que sea compatible e indeterminado. ¿Se entiende?
¿Ahí? Profe, una preguntita. Sí, decimos. Usted dice un sistema homogéneo es compatible, ¿no es cierto? Sí, Ahora bien, si es compatible determinado, es subespacio. he dicho que sí. Si es compatible determinado, el conjunto solución solamente está formado por el vector nulo. Y he explicado todo con respecto al vector nulo. Sí, no, sí estaba escuchando. Lo que sí me quedó la duda es si es compatible indeterminado. Ujú. Bien, ¿Cómo? si es indeterminado, también es un... Sí, también es un subespacio vectorial. Compatible indeterminado con un con un sistema homogéneo. Si no, no necesariamente. No, estamos hablando del sistema homogéneo. Sí, también lo va a hacer. Bien. Aquí directamente puesto que no es, no, el vector nulo pertenece a ese y no. Vemos que no es justificado, lo hemos dicho. Si y es 0, entonces x es 3. Si y es igual a 0, entonces x es igual a 3 para que esté en S. No se puede cumplir que y y x sean 0. ¿Se entiende ahora? Profe, ¿Sí? después podría hacer el 14B. ¿De la guía 3? Sí, de la guía 3. ¿Han terminado de copiar, chicos? Bueno. 14B me has dicho, ¿verdad? Sí, sí. 14B. El ejercicio 14 les pide determinar el subespacio fila y el subespacio columna, ¿sí? Después de ver de que los ejercicios del tipo que estábamos haciendo, de que probar de que sea un subespacio generado, vectorial de otro, aparecen los ejercicios de encontrar un subespacio generado por un conjunto. ¿En qué consiste eso? ¿Sí? Es ver cómo tienen que ser los vectores que van a estar en el subespacio generado por ese conjunto. Cuando se habla de subespacio generado por un conjunto, hablamos de todas las combinaciones lineales de los vectores de ese conjunto. ¿Qué es una combinación lineal? Es una suma de escalares
por vectores, ¿sí? Escalares, bueno, del cuerpo. ¿Y vectores de dónde? Del conjunto. Entonces, todas las formas de hacer esas sumas de escalares por vectores del conjunto van a caer dentro del espacio, subespacio generado por el conjunto. Hay otros subespacios que los llamamos subespacio fila y subespacio columna, que vendría a ser lo mismo que lo que acabo de decir, pero con las filas y las columnas de una matriz, ¿sí? Entonces, el subespacio fila de A va a ser el subespacio generado por las filas de A, ¿sí? Y el subespacio columna de A va a ser el subespacio generado por las columnas de A, ¿sí? Entonces, considerándolos obviamente como vectores, ¿sí? Vamos a llamar, voy a poner F, ¿sí? Al conjunto formado por las filas de A. 2, menos 1, 0, 1 es la primera fila. La segunda fila 3, 5, 7, menos 1. Y la tercera 1, 4, 2, 7. Entonces, el subespacio fila van a ser el subespacio generado por F, ¿sí? Para encontrar el subespacio generado por un conjunto, he dicho, se toman las combinaciones lineales de esos vectores, ¿sí? Entonces, alfa por el primer vector de F, que es una fila, más beta, otro escalar, por el otro vector del conjunto, más gamma por otro escalar, o pueden poner A, B, C, alfa, beta y gamma, por lo general los representamos nosotros así con las letras griegas, y guardamos las A, B, C, D, etcétera, para los términos, los vectores genéricos. Pero no porque me pongan aquí A, B, C, va a estar mal, ¿sí? Les estaba diciendo, vamos a querer obtener todas las combinaciones lineales de los vectores de F. O sea, sumamos escalares por vectores y vemos qué se obtiene de resultado. Entonces pongo A, B, C, D, ¿sí? Porque quiero ver cómo van a ser esos vectores. Yo voy a encontrar las condiciones para A, B, C y D para que sea ese vector una combinación lineal de estos. Bueno, esto es una combinación lineal. Si nosotros sumamos, ¿sí?, estos vectores, o sea, hacemos, ¿qué va a ser en la primera posición? 2 alfa más 3 beta más gamma, ¿verdad? En la segunda, menos 1 alfa más 3 beta más 4 gamma. Y en la otra, 0 alfa más 7 beta más 2 gamma. Y en la última, alfa menos beta más 7 gamma. Pero ese vector que obtengo de sumar tiene que estar igualado al ABCD. ¿Y cuándo dos vectores son iguales? Cuando las componentes respectivas son iguales. O sea que lo que he dicho, que el 2 alfa más 3 beta, que es la de la primera componente, más gamma, va a tener que ser igual a la primera componente del vector ABCD. O sea, igual a A. La segunda componente, menos 2 alfa, más 5 beta, más 4 gamma, igual a B. 0 alfa, no lo voy a poner. 7 beta, más 2 gamma, igual a C. Menos alfa solo, profesora.
Ay, sí, perdón. El- Menos alfa. la segunda ecuación. Ahí está. Y por último, alfa menos beta más 7 gamma igual a D. Esto es el sistema de ecuaciones lineales que se obtiene de lo anterior, ¿sí? Bueno, es un sistema de ecuaciones lineales. Ya saben resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a hacer por eliminación gaussiana. 2, 3, 1, A, menos 1, 5, 4, B, 0, 7, 2, C, 1, menos 1, 7, D. Bueno, eliminación gaussiana. Fila 1 la voy a cambiar con la fila 4, o con, puedo sumarle también la fila 2, lo mismo, para obtener el 1. Tengo el 1, vamos a hacer ceros abajo. Entonces a la fila 2 le sumo la fila 1. Ay, me ha faltado aquí. La fila 4 le voy a sumar menos 2 por la fila 1. Menos 2 por menos 1 es 2, más 3, 5. Menos 2 por 1, menos 2. No, perdón. Menos 2. Sí. Menos 2 por 7, menos 14, más 1, menos 13. Y menos 2 por B, más A. Bueno, aquí, para hacer uno aquí, lo puedo dividir entre 4. Son cuartos por la fila 2, o podría intercambiar la fila 2 con la fila 4 y después hacer la fila 2, que va a ser el 5 menos la fila 4, pero son más operaciones, así que voy a hacer esto. Fila 2 menos 7 fila 3 menos 7 fila 2. Y fila 4 menos 5 fila 2. Sí. Menos 7 por 11 cuartos, son menos 77 cuartos, y 2 por 4 es 8, o sea, menos 77, más 8, menos 69 cuartos. Y aquí, menos 7, o sea, son C menos 7 cuartos menos 0, 0, menos 5 por 11 cuartos, menos 55, y menos
13 por 4 es menos 52, menos 55, va a ser 107, menos 107. Cuarto. Y aquí va a ser menos 2b más a menos 5 cuartos b más b. Cuatro sobre 69 menos por la fila 3, 1, menos 4 sobre 69, 6, más 7 sobre 69. Menos 2, menos 5 cuartos, es menos 8, menos 5, menos 13 cuartos de más a menos 5 cuartos b. Por último, tenemos fila 4 más 107 sobre 4, fila 3. Si hago 107 sobre 4 por menos 4 sobre 69, tenemos 107 sobre 69. C. Negativo. C. Más 7. Bueno, ahí va a quedar otro número. Ciento 49 sobre 69 por 4 sería 277. 277. B. 5 cuartos más 107 749 menos 13 cuartos. Bueno, ahí hay que resolver este número, ¿sí? O sea, ahí sumar lo que se pueda sumar. Y ahora hay que evaluar los rangos. Ya después pongo el número el final ahí. ¿Rango de A cuánto es? 3. Es 3. ¿Y el rango de la ampliada? En realidad, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Porque esto sale de un sistema de ecuaciones.
¿Qué pasa si el rango de la matriz A y el rango de la ampliada son distintos? 3 y 4, como me dice. Un sistema incompatible. Incompatible. Entonces, a mí no me interesa cuando se pase eso. Yo quiero que el sistema sea compatible, o sea, que sea compatible para que el vector, que volviendo aquí, el vector ABCD pertenezca a esto, o sea, se lo puede escribir como combinación lineal de los vectores de F. Entonces queremos que sea compatible, queremos que los rangos sean iguales, ¿sí? Entonces el rango de A es 3 y el rango de la ampliada va a ser 3 si y solo si todo este número que está aquí es distinto de ser, es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, aquí que queda menos 107 sobre 69C más aquí 404 sobre 276B y aquí queda menos 148 sobre 276. Bueno, ahí pueden simplificar, ¿sí? Después vean ahí. Este número es igual a 0. Entonces, aquí les va a quedar 101 sobre 69. Y en este 37 sobre 69. Entonces, el subespacio generado por F, que lo representamos con una rayita, ¿sí? O sea, con el, con el nombre del conjunto, que yo le había puesto F, y barra arriba, van a ser las A, B, C, D filas de una por 4, es una fila por 4 columnas, tal que, y se pone la condición que han encontrado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ahora sí, gracias. Para encontrar el subespacio columna, bueno, vamos a llamarle C, es una C, a las columnas de A.
columnas de A son dos, son 4 columnas. Dos, 3, 1. Menos 1, 5, 4. 0, 7, 2. Y 1 menos 1, 0. Bueno, esas son las columnas de A. Entonces, lo que quiero encontrar es el subespacio generado por C, ¿sí? Vamos a tomar combinaciones lineales de los vectores de C. No sé cómo son, pero sé que tienen la forma de ser un vector columna de 3 elementos, o sea, 3 filas, una columna, ¿sí? ABC. De nuevo, esto nos lleva a un sistema de ecuaciones lineales donde suman, o sea, igualando las componentes. 2 alfa menos beta más 0 gamma más delta tiene que ser igual a 3 alfa más 5 beta más 7 gamma menos delta tiene que ser B, y alfa más 4 beta más 2 gamma más 7 delta tiene que ser C. ¿Sí? ¿Entienden de dónde he sacado el sistema de ecuaciones lineales? Sí, profe. Bueno, tenemos el sistema, vamos a hacer eliminación gaussiana. No es que se busque resolver el sistema, sino encontrar los rangos, saber cuándo el sistema es compatible, ¿sí? Ay, me falta una cosa. Bueno, hay que hacer eliminación gaussiana, intercambio la fila 1 con la fila 3 para obtener el 1 pivot. Tengo el 1, vamos a hacer ceros abajo. Fila 2, menos 3 por fila 1, fila 3, menos 2 por fila 1. Menos 12 más 5, menos 7. Menos 6 más 7, 1. Menos 21, menos 1, menos 22. Y B menos 13. Para el otro, 0, menos 8, menos 1 es menos 9, menos 4, menos 14, más 1, menos 13. A menos 12. Menos un séptimo por la fila 2.
Tengo el 1, voy a hacer 0 abajo. Fila 3 más 9, fila 2. Menos 9 séptimos menos 4. 9 por 9 séptimos menos 4. ¿Sí? 7 por 4 es 28. O sea que tengo menos 28 séptimos. Menos 9 son menos 37 séptimos. 9 por 22 y por 7, por 22 séptimos. Tengo 198 séptimos menos 13. Da 107 séptimos. Y a menos 12 más 9 por menos 2 más 13. Sí. Y no me interesa mucho porque aquí fíjense que obtenemos menos 37 séptimos, o sea, es un número distinto de 0 que lo puedo hacer 1. 7 sobre 37 por la fila 3. Tengo el 1. Aquí me queda 107 sobre 37 negativo. Y menos 7 sobre 37 por todo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son los rangos? El rango de A, ¿cuánto es? 3 3. ¿Y el de la ampliada? también. ¿Siempre es 3? ¿O puede ser otra cosa? No, Siempre es 3. Porque aquí ya tenemos este 1 que hace que la fila sea no nula, ¿sí? Entonces, como el rango de A de la ampliada es 3 siempre, eso quiere decir que es, que es para todo A, B, C, ¿sí? No importa cuánto vale A, ni B, ni C. Entonces, cuando no obtengo, como hace rato, una condición, porque aquí la condición era para que los rangos sean iguales, es que este número que estaba aquí sea 0, aquí no hay esa condición, porque no me importa, si ese número es 0, la fila sigue siendo no nula y el rango sigue siendo 3. Entonces, lo que se dice es que el subespacio generado por el conjunto, que en este caso se llamaba C, y como es el subespacio generado, lo represento como C barra, es todo el espacio en cuestión. Eran columnas de 3 filas, o sea, 3 por 1. ¿Sí? Fíjense cómo eran las columnas de 3 elementos. Es todo el espacio, 3 por 1.
¿Está claro, chicos? Chicos, Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. bueno, ¿qué más? O van a seguir estudiando y vemos la clase que viene. Por mi parte, sí, profe, yo voy a hacer así porque no tenía mucho tiempo. Bueno. Bueno, que anden bien, nos vemos el viernes y seguimos con la unidad 3 el Una viernes. pregunta, Sí, con el tema de los grupos, ¿para cuándo hay que presentar los trabajos?